El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tengo como mujer a que ninguna acción u omisión basada en el género me cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Como mujer también tengo derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de mis derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que me hagan menos. En este sentido, tengo derecho a que se respete mi vida, mi integridad física, psíquica y moral, mi libertad y seguridad personales, a no ser sometida a torturas, a proteger a mi familia, a igualdad ante la ley y de la ley, a la libertad de asociación, creencias y religión, a ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a estar libre de discriminación, a no ser educada y valorada bajo patrones estereotipados, entre otros. Próxima estación, Género y Política, correspondencia con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Estás lista? Porque en unos segundos va a comenzar Género y Política, donde encontrarás la información necesaria para construir y ejercer tus derechos. ¿Estás buscando fortalecimiento, empoderamiento y liderazgo político? Entonces, estás en el lugar correcto. Ya vamos a empezar. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? Bienvenidas una vez más a la emisión de su programa Género y Política. ¿Cómo están el día de hoy? Yo saben que siempre saludo aquí. ¿Cómo están? ¡Bien! Estas niñas no desayunaron hoy. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están ustedes allá en casa? Yo espero que bien. Yo les voy a decir cómo estoy. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy, que además de todo es día 25, acuérdense que es un día en el que hacemos actividades para reflexionar, pero sobre todo para fomentar a que erradiquemos la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Pero además de que estoy contenta porque el día de hoy podemos hacer esas actividades, tengo en el estudio a Claudia Castelo Rebollar, la licenciada Claudia, a quien yo les pido un aplauso, por favor. Gracias, Claudia, chicas. bienvenida. Muchas gracias Gracias. por estar con nosotras. La verdad es que quiero decirles que Claudia es una mujer que no se detiene, que donde le dicen no, ella pregunta por qué no, porque yo creo que así debe de ser, y que nos ha enseñado esa tenacidad y ese coraje de poder defender nuestros derechos. Una mujer a la que yo le he aprendido mucho, que fue secretaria de Igualdad de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática, fue candidata a diputada federal, ahorita es vicecoordinadora de Nueva Izquierda de nuestro partido. La verdad es que esta mujer, yo me tardaría todo el programa diciéndoles todo lo que ha hecho, su trayectoria, porque es una trayectoria muy grande. Claudia, de verdad, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Gaby, por la invitación. En un día 25. ¿Cómo estás? Gracias. Platícanos antes que otra cosa. ¿Cómo estás, Clau? Estoy bien, estoy pues trabajando, ¿verdad?, en lo que siempre hemos estado trabajando, que es en difundir y poder concientizar a nuestra sociedad sobre el tema de la igualdad de géneros. Y pues el tema que hoy me invitaste amablemente a tratar, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muy bien, pues como ya lo mencionó Clau, hoy vamos a tratar un tema, es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo quiero que le entremos, Clau, porque siempre Muy se bien. nos acaba el tiempo y la verdad es que son temas que yo creo que requerirían que estuviéramos aquí todo el día porque requieren del análisis y de compartir el conocimiento y las herramientas necesarias. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a una vida libre de violencia? ¿Por qué, Clau? Bueno, primero porque hay que aceptar la realidad social, no solo en nuestro país, sino en el mundo. El problema al que nos referimos con la violencia hacia las mujeres radica en la discriminación, es decir, en donde un sexo se cree superior al otro, ¿no? Y de ahí se deriva toda la problemática, ¿no? Cuando el sexo masculino, vamos a decirlo de esta manera, ha tenido el poder y ejercido el poder en diferentes esferas de la vida, significa que hay una discriminación, que se le ve a las mujeres de una manera inferior. Por ejemplo, en la política. En la política, hasta que se dio el derecho a la paridad, en el año 2014, fue que tenemos más mujeres gobernando, más mujeres legislando, etcétera, porque si hubiéramos dejado a la voluntad, pues nunca hubiéramos llegado a la paridad, por ejemplo, ¿no? Y es un buen ejemplo porque de esta manera podemos ilustrar cómo el poder político ha estado distribuido de manera desigual,
¿no? ¿Y por qué? Pues porque se nos considera incapaces, ¿no? Se nos considera que no estamos preparadas, etcétera, cuando el derecho a la igualdad que nos asiste también nos permite ahora poder ejercer la política y estar en cargos públicos de manera igualitaria. Lo mismo, por ejemplo, en la economía, ¿no? En todo el país, todo el mundo, es conocido que las mujeres ganamos el 20% menos por hacer exactamente el mismo trabajo. Pero además de eso, tenemos la carga del trabajo doméstico, la carga del cuidado de familiares, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hay una discriminación. Se nos ve inferiores, ustedes tienen que estar dedicadas a ciertas cosas y ni se atrevan a salir a la esfera pública, por ejemplo, ni se atrevan a aspirar al poder. Se ve incluso en estos tiempos como que queremos reclamar algo que no nos pertenece, cuando el tema es la igualdad. Entonces, en conclusión, se da la violencia contra las mujeres porque hay un tema de discriminación social que sigue siendo lamentablemente aceptada. Y por eso se hacen diferentes actividades, legislaciones y políticas para terminar con esa discriminación y luego entonces con la desigualdad. Hay personas mujeres, pero la mayoría hombres, ¿no? Que como tú mencionabas muy acertadamente, todavía ven en la paridad un problema. Yo analizaba que en los procesos electorales pasados, pues así como si bien hubo una participación ya en su mayoría de mujeres, también hubo un aumento en el acoso, en los homicidios, en los feminicidios, en la cuestión política, ¿no? Es decir, pues te amenazo porque pues ya te tuvimos que dejar pasar, pero ya llegaste, y ahí ahora es otro problema, ¿no? O sea, ya vivimos en el camino viendo que ahora, bueno, ya logramos el voto en el 53, ahora vamos a la paridad en el 2014, ya llegamos. Y ahora nos enfrentamos todavía ahí a otro problema. Así es correcto lo que mencionas. ¿Qué sucede? Que en el 2014 hay mayor exposición de las mujeres a lo público. Entonces, se trabaja para que tengamos el reconocimiento de nuestros derechos en igualdad, en este caso a ejercer cargos públicos, a ser candidatas, etcétera. Pero el tema es que no estamos avanzando en las políticas de educación, de concientización, para que una ley no sea rechazada, sino que sea asumida y aceptada e incluso promovida, porque el tema de colocar a más mujeres en el ámbito público ha generado mayor exposición y ha generado también que este ambiente discriminatorio y agresivo contra la mujer pues se manifieste ahora públicamente. Por eso hay precisamente agresiones y acoso contra las mujeres políticas, candidatas e incluso funcionarias públicas, porque todavía la discriminación sigue aceptada socialmente y es ahí donde debemos trabajar con mayor intensidad, porque debemos decir que las leyes en este país de igualdad contra la discriminación y contra la violencia son de las mejores del mundo, Gaby. En México tenemos las mejores leyes del mundo de protección a las mujeres, de atención a la violencia, etcétera. El problema es la política pública, el problema es la concientización y la educación para la igualdad. Y fíjate que yo a los problemas que tú mencionas también le aumentaría que el problema es de la impartición de justicia, claro, que no tenemos todavía la capacitación de ese lado, ¿no? Es decir, cuando llega una mujer, cuando ya rompió la barrera del miedo y se atrevió a denunciar un acto discriminatorio en política, en la cuestión del trabajo, en el ámbito que fuere, pues ahora se enfrenta a esa otra parte en la que no existe esa capacitación, o sea, no hay una impartición de justicia con perspectiva de género. Es correcto. Aún cuando las leyes que nos mencionas, pues están de lo mejor, ¿no? Claro. ¿Qué crees que haga falta en ese sentido? Tú tienes toda la razón, has tocado un tema importantísimo, el tema del acceso de las mujeres a la justicia, pero además la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Ya existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, para que los ministerios públicos atiendan a las mujeres que van a denunciar violencia, que debe ser con perspectiva de género. Sin embargo, ¿qué sucede? Que los funcionarios públicos también permea esta ideología machista.
también a ellos hay que concientizarlos, también a ellos hay que educarlos o reeducarlos, ¿no? Pero lo grave es que son servidores públicos, son quienes deberían garantizar la seguridad y la protección para las mujeres y las niñas. Entonces, aquí también tenemos un tema de impunidad muy grave, que aplica en dos sentidos, Gaby. En el sentido de la atención cuando tú vas a denunciar algún tipo de violencia, en el que te revictimizan, ¿no? Si tú vas a denunciar una violencia sexual, por ejemplo, tienes derecho a que haya una médica legista mujer, la mayor de las veces no la hay, y entonces te someten a una revictimización en ese sentido, pero además muchas veces te culpan por haber sido agredida. Pues, ¿qué le hizo al señor? ¿No? Pues, ¿qué anda usted haciendo? Pues, ¿qué horas de llegar a su casa? ¿No? Es decir, te juzgan moralmente, en lugar de aplicarte un protocolo de atención con base en la dignidad, en la igualdad de las mujeres que van a denunciar. Y la otra cuestión es que cuando se juzga algún caso de violencia de género, muchas veces no se ven las agravantes que sucede cuando una mujer es maltratada. Por ejemplo, ha habido casos públicos en los que la mujer que intentó o la intentaron violar asesinó al violador. Pues lo que sucede es que a la mujer la condenan a cárcel, pero ¿qué significa? Que no se aplicó la perspectiva de género. Si se aplica la perspectiva de género, se sabrá que esa mujer se está defendiendo de una agresión y que tiene derecho a defenderse, a la legítima defensa. Sin embargo, esa parte muchas veces los ministerios públicos y los jueces la dejan fuera, es decir, no juzgan con perspectiva de género, que una violencia o una agresión sexual tiene toda la carga de género y por eso tienen que aplicar ese lente. Y ese es, en ese sentido también falla la justicia, falla la perspectiva. Y yo creo, Clau, que es, de verdad, es un tema muy extenso. Yo la verdad es que cada que lo platico, yo cuando tenemos invitadas, les aprendo mucho porque de verdad que escucharlas es siempre para nosotras aquí en el programa. Quiero que sepan que siempre están todas, mira, poniendo atención, están escuchándonos porque hay tantas vertientes, ¿no? Una parte ya platicábamos, es la impartición con perspectiva de género, pero otra que yo creo que también sería y es fundamental, es que las mujeres conozcan sus derechos, claro. Porque también ha pasado, yo he visto casos de mujeres que llegan a denunciar, pero no saben qué están exigiendo, no saben qué están pidiendo, o es como, pues es que me pegó, ¿no? Bueno, pues, y a lo mejor si a eso le echamos que quien está del otro lado procurando la justicia tampoco sabe, pues se crea como un limbo ahí, ¿no? Y entonces ni él sabe cómo impartir la justicia, ni de este lado sabemos cómo exigir nuestros derechos. ¿Dónde podemos encontrar eso, Clau? Es un tema muy importante, Gaby. En este país debemos las mujeres y los hombres conocer que somos iguales. Parecería algo elemental, parecería algo obvio, pero si nosotros reconocemos incluso que en el artículo 1 de la Constitución habla de hombres y mujeres iguales en derechos, ¿no? El artículo 4 constitucional nos habla de la igualdad precisamente entre mujeres y hombres, pero además las convenciones internacionales que México ha firmado como país o como Estado parte, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres o la Convención Belém do Pará, que es para la erradicación de la violencia. Este tipo de mecanismos obligan a que tengamos derechos constitucionales, pero además a que se legisle para proteger a las mujeres y para sancionar la violencia de género. Y el conocimiento de estas leyes, por ejemplo, tú lo sabes, en México tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde ahí te marcan los 6 tipos de violencia reconocidos por esta legislación, que podemos mencionarlos: la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, económica y la violencia feminicida. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque todo esto que yo te estoy diciendo, muy pocas mujeres lo saben y lo conocen. Entonces, si las mujeres no sabemos que existe una ley que nos protege, pero además que sanciona y además que los funcionarios están obligados a aplicar esa perspectiva de género, entonces no sabemos ir a hacer una denuncia, no sabemos exigir nuestros derechos, pero más grave todavía, cuando no tienes políticas públicas para educar en igualdad, ni siquiera reconoces que estás siendo víctima de violencia.
¿no? Muy grave. ¿Qué sucede con las mujeres que en este país 7 de cada 10 mujeres han experimentado alguno de estos tipos de violencia? ¿Qué sucede? Que muchas veces no reconocen que son víctimas, piensan que es su culpa, por cualquier razón, ¿no? No denuncian, ¿no? Perdonan a su agresor, etcétera. Es decir, entran en un círculo vicioso donde están siendo sometidas, están siendo violentadas e incluso no reconocen que su propia vida puede estar en riesgo, ¿no? Y no lo reconocen precisamente porque hay un círculo social, un círculo vicioso en el que las mujeres están bajo el control de su pareja en muchos términos, en el término económico, en el término emocional, ¿no? A veces hasta sexual, porque son sometidas en ese terreno también. Y que además se ha normalizado mucho. Normalizan, o sea, se normaliza. Se normaliza, precisamente en este país, hasta la década de los 90, no era delito que tu pareja te sometiera sexualmente para tener una relación. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que la mujer era el objeto. Era su deber. Era su obligación. Yo la uso porque es mía, es mi mujer. Exacto. Y no era un delito la agresión sexual entre cónyuges, por ejemplo, pareja. Y entonces ahí si le engañaban, pues era por su culpa, porque no lo atendió, ¿no? Así es, o sea, lo que tú dices es importante, es una tolerancia social al control, a la agresión, a la violencia, que impacta todas las esferas de la vida. Y a veces se dice, esto es muy importante, pues se queja pero se deja, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no reconocen que están siendo víctimas, porque porque además es un patrón social, ¿no? De la princesita que debe ser protegida por un caballero, ¿no? O sea, este ideario social que surge desde la infancia y hasta el casamiento, o digamos en términos religiosos católico, le provoca a la mujer una idiosincrasia de vivir como la princesa, como a la mujer que le van a resolver la vida. Y que además es lamentable, yo lo veo así, que hay mujeres que se acomodan ahí, o sea, sí, que, claro. que te dicen, no, pues es que sí. Yo quiero así. Pero entonces lo que estás generando son mujeres que no son autónomas ni emocionalmente, ni económicamente, ni en ningún sentido. Y entonces por eso este círculo vicioso es el que genera que las mujeres no reconozcan que son violentadas, no reconozcan que tienen que ir a denunciar y además que las autoridades tienen la obligación de atender y sancionar ese tipo de violencia. Entonces se tiene que trabajar en varios aspectos, ¿no? Sí en las legislaciones, sí en las políticas públicas, pero también en las sanciones a los servidores públicos que no cumplan con la ley, pero sí también en concientizar y reeducar a una sociedad que necesita aceptar, asumir la igualdad entre hombres y mujeres. Definitivamente yo, de verdad que totalmente de acuerdo contigo, Clau, y yo creo que en ese último punto que tocaste es muy importante. Por ahí alguien me decía, ¿no? Nos preguntaba, pero pues es que a las niñas, ¿qué les vas a empoderar? Y yo digo, pues por lo mismo, porque... Y una frase que a mí se me clavó mucho es que es más fácil construir mujeres fuertes que reparar mujeres rotas. Es correcto. Entonces yo creo que eso que tú mencionas es muy importante, que desde la educación, en las escuelas, que haya una clase con perspectiva de género, que se les enseñe los derechos que desde niñas tenemos, por igual hombres y mujeres, pero en este caso ir construyendo que las niñas desde chicas pues ya lleguen a los 17 años y ya no sepan, no anden así como de, pues ese ¿qué hago? Un gran tema, ¿no? es un gran tema porque el tema de la igualdad de género nos implica a todos, nos implica a hombres y mujeres. O sea, no es un tema de las mujeres y sus temas, no. El tema de la violencia, el tema de la igualdad, el tema de la discriminación es un tema de toda la sociedad. Y entonces, si no entendemos que hay discriminación, si no entendemos que ahí donde hay violencia es porque estamos viendo menos a las mujeres y no las empoderamos, y no las sacamos de esa dinámica social y dejamos de aceptar la violencia como algo común, entonces no vamos a avanzar. O sea, se necesita de todas y todos, que el Estado cumpla con su función, que a nivel educativo, yo estoy de acuerdo, debiéramos pugnar porque haya una materia o todas las materias con perspectiva de género desde la educación básica, o si le llamamos así, perspectiva de igualdad. Y entonces, efectivamente, si nosotras no educamos a las niñas y a los niños
con estereotipos, ¿no? Que usted es la princesita y él la va a proteger y la va a mantener, etcétera, y usted tiene que cumplir con todo lo que este diga, pues entonces vamos a generar seres humanos independientes, seres humanos que se libres, ven iguales, que se ven como iguales. Así es, pues definitivamente esto es un tema que nos daría para, no hombre, pues para quedarnos aquí todo el día. Nos hemos estado platicando mucho de este tema, pero yo las voy a invitar a todas y a todos para que no se vayan, se queden con nosotros. Estamos en Género y Política hablando sobre los derechos de las mujeres, en particular el derecho a una vida libre de violencia. No se vayan, estamos con Claudia Castelo, todavía nos va a acompañar otro ratito, no se muevan de donde están, ahorita regresamos. ¿Estás buscando los ingredientes para poder ejercer tus derechos? Llegaste al lugar correcto. Estás a nada de entrar al recetario político. ¿Ya tienes tu pluma y una hoja? Bienvenida al recetario político. Ya regresamos a Género y Política y estamos en la sección del recetario político. ¡Bravo! Yo pensé que ya se habían ido y ya me habían dejado aquí. Es que han de saber ustedes que acá, un día ya los voy a grabar, ya lo hice en un programa y lo voy a volver a hacer. Siempre me dejan a mí aquí, me avientan, pero un día los vamos a pasar y las vamos a pasar a todas ellas para que ellas se avienten el recetario político. ¿Qué creen? Que ya se fue Clau. Ya se fue Clau. No, no es cierto. Está Claudia con nosotros porque nos tiene una receta, unas recomendaciones y yo le voy a dejar la cámara a Clau. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero pues aprovechar para anunciar aquí en el recetario político, antes de entrarle de lleno al tema, es que seguramente muchos de ustedes ya conocen el violentómetro. Yo quiero explicarles qué es esto. Primero decirles que es un instrumento científico. Sí, Gaby, es un instrumento científico. Así es. ¿Por qué? Este violentómetro fue generado a través de investigaciones hechas por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que efectivamente empezaron a analizar la problemática de la violencia contra las mujeres en México. Y entonces elaboraron el violentómetro. ¿Qué es esto? Es una serie de, digamos, situaciones en las que se pueden encontrar las mujeres para que vayan identificando justamente que son víctimas de violencia. Por ejemplo, iniciamos desde el 1 hasta el 30, ¿no? Según el grado de violencia que se va viviendo. Por ejemplo, vamos a empezar con bromas hirientes, ¿no? Yo les quiero decir que el tipo de violencia que más viven las mujeres en México, en más de un 40%, es violencia emocional. ¿Qué significa? Las bromas hirientes, el menosprecio, el exhibirlas públicamente, insultarlas públicamente. Esas son las bromas hirientes, donde a veces diciendo, ay tontita, ¿no? Ay bobita, ay gordita, ay no sé, ay tú siempre, etcétera, ¿no? Esas son, así empieza la violencia contra las mujeres. Después te chantajeo, ¿no? Si tú quieres salir, no sé, con tus amigas, quieres salir a algún lugar, pues tu pareja o tu familiar hombre muchas veces te dice, pues no porque me siento enfermo, no porque quiero estar contigo, es no que me vas a dejar solito, me vas a dejar solo, ¿no? Entonces ese tipo de maniobras pues también tienen que ver con violencia de género. Mentir o chantajear. Pues igualmente, ¿no? Si se nos miente, si se nos chantajea, si haces esto, entonces no te doy esto otro, ¿no? O tengo tal resultado, también tiene que ver con eso. Ignorar, ¿no? La indiferencia también es una forma de violencia. Celar, ¿no? Híjole. ¿Cuántas mujeres no escuchamos que dicen, me cela porque me quiere? No. Es que sí me quiere, Te sí le cela, importo. Te cela porque hay una concepción de propiedad, en primer lugar, ¿no? Lo que mencionaba. Y en segundo lugar, te cela porque es un tipo de violencia de control que ejercen sobre ti. Y a veces te hacen pensar que eso es amor. No, eso es violencia. Y hay que reconocerlo. Culparte a ti de la agresión, culparte a ti de la violencia. ¿Ya ves lo que me haces hacer? ¿No? ¿Ves? ¿Para qué me haces enojar? ¿Para qué me haces enojar? ¿Ves lo que te pasa? ¿No? Descalificar, lo que decíamos, pues es que tú eres una tonta, ¿tú qué vas a saber de eso? ¿No? O sea, eres mujer. Quítate, yo lo hago, ¿no? Por ejemplo, sabes. Ese tipo de cosas, ridiculizar, ofender, lo que ya decíamos, humillar en público, intimidar o amenazar, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando una compañera que decía, pues nunca me ha pegado a mí,
pero siempre que tenemos una discusión, rompe algo en la casa, le pega a la mesa, le pega al vidrio, pues ese es un acto de intimidación y de violencia, aunque no te pegue a ti, un día de estos lo va a hacer, tenlo por seguro. O le va a atinar. O le va a atinar. Con lo que avienta. El controlar o prohibir ver amistades, familiares, controlarte el dinero, los lugares a donde vas, ¿no? Las actividades que realizas, revisarte el celular, Híjole. Por ejemplo, ¿no? Yo por eso le pongo claro. Tus redes sociales, claro, pues es Tu la privacidad, claro. por supuesto, ¿no? Destruir tus cosas, tocarte sin tu consentimiento, ¿no? Caricias agresivas, ¿no? Golpear jugando, ¿no? Ay, es un golpecito y pues te deja un moretón, ¿no? Empujar, jalonear, cachetear, patear, es decir, todas las agresiones físicas, ¿no? Encerrar, aislar, aunque no lo crean, hay mujeres las que las encierran, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, ¿no? Si te vas te mato, si me dejas te mato, ¿no? Y forzar a tener una relación sexual, abusar sexualmente, una violación, que ya dijimos que en una pareja puede existir la violación. La violación es cuando tú no das el consentimiento. Eso es lo que sucede, y hay un sometimiento y hay violencia en ese sentido. Mutilar hasta que llegas al grado de ser asesinada. ¿Por qué se elaboró este violentómetro? Para que tú vayas identificando que esa violencia es progresiva, que si tú vas permitiendo cada uno de estos síntomas, puedes llegar hasta acá. Entonces tienes que parar, tienes que identificar y tienes que parar, no permitir que seas violentada en este sentido. Entonces les voy a dejar el violentómetro, sí, y todas favor. pueden acceder a él, entren a internet, pónganle violentómetro IPN y ahí lo pueden bajar para que todas identifiquen pues estas alarmas, señales de alarma, ¿sale? ¡Bravo! Venga. Aquí se los dejo. Pues fíjense que esa es una herramienta que el otro día nos comentaba una chica, que no voy a decir su nombre por respeto a ella y porque así me lo pidió. Me decía, oye, fíjate que a mí me daba mucha risa cuando decían eso del violentómetro, ¿no? Porque decía, ¿cómo va a haber un termómetro de violencia? No, claro que lo hay. Y yo le decía, no, es que sí. Y cuando empecé a platicar con ella, se quedó así, me quedaba viendo, me dice, oye, ¿a poco eso es violencia? Le digo, claro que es violencia. Y eso pasa en la mayoría de las mujeres, y se ha detectado que comienza a veces hasta del noviazgo, ¿no? O sea, como que es que somos novios, y a ver el celular, ¿y con quién estás hablando? Sí. ¿Y quién te está mensajeando? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y a dónde vas? Entonces, llega un momento en el que pensamos que eso es normal, Así es. que eso está bien, ¿no? Exactamente, yo creo que lo primero es identificar, dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, y para eso pues nos sirve identificar estas señales de alarma, ¿no? Así es, y que además estaría muy chévere que también los hombres las identificaran. Claro. Porque ya hablábamos de eso, de que estábamos viviendo en una educación que ya traemos de casa, en el que se normaliza y se normalizó y se viene normalizando desde que estamos chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en la escuela? Desde cosas muy, muy simples. ¿Por qué los niños traen pantalón y las niñas falda? Si la niña quiere correr, pues ya no puede, porque se le ven los chones y se siente mal, y entonces es una cuestión que ya no estamos iguales ahí. Y entonces les estamos también, es una cosa simple, ¿no? Y en los niños en la escuela. Es que son estereotipos que Exacto. reproducimos socialmente, ¿no? Pégale, si te molesta le pegas. Sí, y si no le y pegas, fomentamos la violencia. yo te doy, y fomentamos la violencia, ¿no? Así Y con es. las niñas igual. No, tú respeta, tú calladita, y deja en paz a tu hermano. Te ves más bonita. Ponte a hacer y para que tu hermano esto, y es que él es hombre, y entonces vamos generalizando eso, y los hombres también tendrían que ahorita reeducarse Sí. a saber que eso es violencia. Pues mira, no solo los hombres, yo diría que la sociedad en su conjunto, porque hay que identificar muy bien algo. El tema de la igualdad no es un tema de mujeres contra hombres. A Así veces es. lo entendemos así y no es así. El tema es entender que hay un rezago histórico en el tema de los derechos de las mujeres. Es decir, hay una deuda histórica en donde las mujeres hemos sido violentadas porque hemos sido sometidas a un estereotipo, ¿no? Que debemos ser las calladas, las sumisas, las que están en su casa, ¿no? Las que no salen a ejercer un poder público, por ejemplo, ¿no? Ahora ya ha cambiado mucho esa situación social. Las mujeres, pues ya más del 40% se dedican a una actividad económica o productiva, pero incluso
acceder al mercado de trabajo o acceder a la política también nos ha implicado violencia contra nosotras. Pero entonces digo yo, no es un tema no es una guerra Así que es. tengan los hombres contra las mujeres, es un tema de entender que la sociedad ha funcionado de manera desigual, que lo entendamos hombres y mujeres, que entendamos que el avance en nuestros derechos y en la igualdad tiene que ver con ser una mejor sociedad para todas y todos. No tiene que ver con que alguien sea más o menos, ni las mujeres ni los hombres. Solamente queremos igualdad de trato, igualdad en dignidad, igualdad en derecho, igualdad en salario. Eso es lo que estamos queriendo, ni más ni menos. Así es, por eso es que yo les decía, es importante que identifiquemos nosotras como mujeres en qué nivel de violencia a veces estamos y no nos damos cuenta, pero que también los hombres lo vean, lo comprendan, para que lo dejen de hacer y para que ayuden a las mujeres, porque también eso es rescatable. Hay hombres, y yo lo tengo en casa, quiero que lo sepan, que yo también ahí dije, a ver, espérense tantito. Y los hombres ahora de repente hasta suenan más feministas que una, porque se ponen de verdad, se meten a ser solidarios con nosotros, con nosotras, y le entran al tema, ¿no? Fíjate que te voy a robar un minutito justamente porque lo que estás diciendo es muy importante. No hemos hablado de feminismo, pero podríamos hacerlo y podríamos pasarnos horas hablando de él. Sin embargo, lo que tenemos que decir, y justo para evitar caer en esto que se entiende como una guerra entre hombres y mujeres, y que no es así, el feminismo tiene que ver justo con reconocer que existe un control y un poder de un sexo sobre otro. Y eso lo tenemos que reconocer tanto hombres como mujeres. Así es. Es decir, el feminismo es una filosofía, es una manera en la que reconoces cómo funcionan las relaciones sociales, es una teoría política inclusive, es muchas cosas, pero sobre todo es identificar que en este mundo hay relaciones desiguales de poder. Y por eso existe sometimiento, y por eso existe violencia. Y identificar eso, pues es lo que nos permite avanzar precisamente como sociedad. Así es. Y bueno, pues ya ya me están viendo como que la receta, ¿dónde me la dejaron? Ahí les va la receta, no, espérenme, pues ustedes siempre quieren todo rapidito y no, señor, rapidito. Tienen todo rapidito. Estos temas, la verdad es que entre más le va escarbando uno, más sale por aquí, por allá. Pero, Clau, tú nos traías una receta que son sugerencias. Una receta, digo, pues lo decimos aquí de esta manera, vamos, más didáctica, pero son temas muy importantes. Así es. Yo invitaría a todas y todos, de verdad hombres y mujeres, esta invitación es para todos, porque necesitamos de los hombres para poder hacer un mundo completo, un mundo mejor, en el que entendamos que necesitamos ser tratadas con respeto y con igualdad, con dignidad. Entonces, es para todos y todas. Primero, de verdad, enterarnos de cuáles son nuestros derechos, entre ellos este derecho particularmente de vivir una vida libre de violencia. Vamos a conocer la ley, vamos a conocer nuestros derechos. Por ejemplo, esta ley que tiene un nombre muy largo, pero que es muy importante, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí las chicas la tienen, vamos a que bueno que la tienen, espero que la lean, ¿verdad? Que no la traigan nada más para... La leen en el baño, dice la leen en el baño, a donde quieran leerla, pero léanla. En esta ley, precisamente, esta ley es para que ustedes reconozcan, pues, que se debe prevenir, que se debe atender y que se debe sancionar. Y aspiramos a que sea erradicada, precisamente, ¿no? Muchas veces se dice, ¿por qué se hacen leyes específicas para las mujeres? ¿O por qué se hacen políticas específicas para las mujeres? Se hacen para que un día ya no tenga que existir. Así es. Es decir, se hacen para nivelar nuestros derechos, para nivelar nuestras circunstancias, para que podamos avanzar y ponernos a la par. Y entonces, en ese momento en el que podamos alcanzar esa igualdad, pues ya no se necesiten este tipo de leyes ni de políticas. Pero por lo pronto se requiere. Entonces, primer elemento de la receta, conocer nuestros derechos, conocer la ley, ¿sí? Ahí está. Segundo punto de la receta, exigirlos, ¿no? Si los conocemos, entonces vamos a exigir. Ahora sí, ya ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Es decir, exigir a un ministerio público, por ejemplo, que nos atienda cuando vamos a hacer una denuncia por violencia de género, ¿no? Porque la violencia de género es un delito y a veces no lo sabemos. La violencia de género es un delito en este país. Se debe denunciar y debemos exigir que se atienda. Lo otro, yo diría que un punto de la receta muy importante, y esto se lo dejo de tarea a nuestras políticas, representantes legislativas,
que se legisle precisamente sobre educar para la igualdad. Así es. ¿No? Es decir, que haya perspectiva de género también en la educación pública, y diría yo en la educación privada también, ¿no? Aunque hay ciertas libertades y diferencias. Como lo decías, Gaby, si vamos educando niñas y niños respetuosos en igualdad, sin estereotipos, vamos a tener adultos iguales, hombres y mujeres, ¿no? Que nos respetemos entre nosotros y que no tengamos que estar viviendo este tipo de situaciones. Tercero, exigir la sanción a servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, si en tu trabajo tienes acoso por tu jefe o por algún compañero, hay que denunciarlo a la instancia laboral correspondiente, pero también a la instancia penal correspondiente. Así es. Y exigir que haya una sanción, porque si ya dijimos que es un delito, debe ser sancionado. Nos decía nuestra queridísima Marcela Lagarde, la impunidad es una invitación a la repetición del acto. Así ¿no? es. Mientras no castigues la violencia de género, esta se va a seguir sucediendo, va a seguir aumentando y va a llegar a un grado pues incontrolable. Entonces, por eso es importante la sanción, poner ojo ahí. Y bueno, pues lo que decíamos hace un ratito, que la justicia se aplique con perspectiva de género, ¿sí? Así es. No quitarle la lupa de la perspectiva de género a la justicia y saber que es un derecho que también nosotras podemos exigir. Esa es mi receta. No, pues ojalá yo creo que espero yo que la hayan anotado, y yo creo que es una receta que en cada programa tiene elementos de todos, porque al final siempre vamos a llegar al mismo punto, que es defender nuestros derechos, pero no nada más es eso, hay que irnos tantito para atrás, es conocerlos primeramente, poder saber cómo exigirlos, saber qué estamos exigiendo, saber exigir el castigo. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer para poder lograr algo que por ahí decían, es una utopía. Yo creo que no, yo creo que ahí vamos, sí estamos y nos faltan cosas todavía, hay situaciones graves, es día naranja y tendríamos que mencionarlo. 9 mujeres mueren asesinadas todos los días en este país, y si bien no es una utopía y todavía falta mucho camino y pareciera que cada vez va empeorando el asunto, también hay cosas que se están haciendo bien y que tenemos que seguir haciendo, pero también desde este lado. También nosotras tenemos que ser más conscientes de lo que estamos exigiendo, conocer nuestros derechos, perder el miedo e invitar a quien vemos que a lo mejor pues ni para acá ni para allá y anda perdida y desorientada, ser más empáticas y sororarias con las personas, con las mujeres, para que juntas, yo creo que unidas, juntas, siempre podemos hacer grandes cosas. La Ley General de Acceso de las Mujeres, pues no se hizo solita, quiero que lo sepan. Por ahí anduvo Marcela Lagarde, Angélica de la Peña. Entonces, es una muestra de que mujeres, cuando estamos adentradas en estos temas que nos competen completamente, logramos muchas cosas. Hoy es 25, es Día Naranja, y los voy a invitar a que hagamos acciones. Hasta una cosa muy simple, lo que fuera, lo que sea, podemos concientizar y lograr que la violencia contra las mujeres y las niñas pare y se acabe. Eso es lo que necesitamos en este país. No se vayan, vamos a seguir con Clau. Este programa ya va a durar lo que nos dé la gana que dure hoy, porque es la Día Naranja, y acá, aunque me hagan ojos, nos vamos a picar, pero ahorita nos lo ponemos. El moñito. Ahorita nos lo ponemos. Naranja, recuerden. Por ahí decían, ¿y para qué? ¿De qué sirve? Que me lo ponga y ya. ¿Y qué logré con eso? Hay que explicarles, hay que explicar por qué. Hay que explicarles que la ONU declaró que todos los 25 de cada mes son días naranja para realizar acciones para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Incluso una acción tan sencilla como ponerse el moñito naranja y que la gente te diga, oye, ¿y qué significa tu moño? ¿Qué traes ahí? Porque estoy por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Porque estoy consciente de que se tiene que acabar. No se muevan, no se vayan de ahí. ¡Bravo! Acompáñame a ver nuestra sección Cultura Política. Pues quiero recomendarles un libro que se llama El País de las Mujeres, que es de Yoconda Belli. Yoconda Belli es una autora nicaragüense que además escribe poesía hermosa, pero en este libro es un libro que además es muy ameno, se los voy a dar a desear. Es un libro que habla de cómo sería un país donde gobernaran puras mujeres e hicieran las leyes puras mujeres desde su perspectiva, es decir, el mundo al revés. Está interesante, está divertido, pero también nos va a hacer conciencia de que necesitamos un mundo en igualdad. Léanlo, no se lo pierdan.
¿Qué tal si ahora regresamos al estudio? Pues ya estamos de regreso en su programa Género y Política, después de la receta tan buena, tan sustancial que nos dio Clau, y la recomendación del libro. Yo voy a hacer una lista de todos los libros que nos han recomendado y me los voy a aventar todos, así Muy uno bien. por uno me los voy a aventar. Algunos ya los he leído, pero me faltan. La verdad, voy a ser honesta, no todos los he leído. Aplícate, Gaby. Me voy a aplicar, va a ser mi tarea. Pero pues, Clau, algo que nos quieras decir para finalizar Sí. este programa. ¿Con qué cerramos, Clau? Quiero decirles a las mujeres de México que debemos estar alertas. Ante el inicio de esta nueva administración hemos visto cómo las mujeres en este país no somos prioridad ni somos importantes para el nuevo gobierno. Y quiero decirlo con mucha responsabilidad, pero también quiero decirlo con hechos concretos. Desde que inició en esta administración se dio la tendencia de la eliminación de las instancias estatales de la mujer. La oposición en el Congreso y la oposición política en este país han estado pugnando y logrando que no haya esos retrocesos. Después se quiso eliminar el anexo 13 del presupuesto público para atender la política pública de igualdad entre mujeres y hombres. Presupuesto para la atención de la desigualdad, de la discriminación, de la violencia, se había eliminado. Otra vez, las legisladoras de oposición tuvieron que estar luchando para que eso no desapareciera. ¿Y qué decimos de las estancias infantiles y los refugios para las mujeres violentadas, ¿no? Hay que decirle al presidente de la República que queremos más políticas públicas y menos populismo. Queremos soluciones. Unos pesos en la mano no van a evitar que una mujer sea violentada. Unos pesos en la mano no generan la atención integral que necesita una mujer que es víctima de violencia. Necesita asistencia jurídica, psicológica, emocional, e incluso atención a sus hijos. Una mujer violentada llega con sus hijos a un refugio, por ejemplo. Y eso, ¿cómo lo resuelves, no? Inclusive, darle dinero a una mujer por ser violentada, la pone más en riesgo ante su agresor, por ejemplo. Sí, pues presta ¿no? para acá, ¿no? Entonces, no hay visión de género, no hay preocupación por la política pública de género, hay populismo. Y entonces las mujeres somos las que menos debemos permitir este tipo de situaciones. Levantemos la voz, hagámoslo evidente, pongámosle la lupa, organicémonos para que no haya retroceso en nuestros derechos y podamos seguir avanzando. Y por supuesto decirte, Gaby, que las mujeres de izquierda vamos a seguir luchando por nuestros derechos humanos, nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a participar en política, y vamos a estar siempre defendiendo los derechos humanos de las mujeres en este país. Pues ahí lo tienen. La verdad es que no quisiera yo que concluyéramos este programa sin mencionarles que, por favor, hombres y mujeres, no nada más los días 25, sino todos los días, porque por ahí dicen, "Ay, hoy es 25, hoy sí hago acciones". No, todos los días tenemos que hacer acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas, que además pues ya también están siendo, y van en aumento. Es algo de verdad terrible que a mí me estremece, porque yo tengo una hija de 5 años y digo, Dios, en lo que ustedes crean, ¿qué mundo le estamos dejando? ¿A qué se va a enfrentar? Ya no la puedo dejar ni jugar a la calle. Deberías hacer, ¿no? Gaby, un programa sobre los derechos de las niñas y la situación, las niñas y las adolescentes, porque es un gran tema. Es un tema. Y sí va a ver si tenemos programado, está incluido ahí, así que estén pendientes de este tema que la verdad, pues sí está fuerte. Así que la violencia contra mujeres, contra niñas, se tiene que acabar. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros en este programa, Clau. La verdad, muchas gracias por la información, por las herramientas. Son, de verdad, siempre que invitamos personas, mujeres, humanos, porque somos seres humanos, somos humanas, son para compartir los conocimientos, para que yo los aprenda, ustedes los aprendan, los pongamos en práctica, nos empoderemos y fortalezcamos nuestros conocimientos para poder llegar siempre a tener una vida libre de violencia. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias. No se olviden de compartir, de darnos likes, por favor. Denos like, por favor. No sean gachos, no sean gachas, denos un like. Así dicen en Chihuahua. Yo no soy de Chihuahua, pero así dicen en Chihuahua. Denos un like. No se pierdan el próximo programa. Y a todos Clau. también. Gracias, Gaby. Gracias.